Mira esta flexibilidad. Parece magia, pero es ciencia aplicada. Olvídate de gastar una fortuna en tiendas de arte. Hoy te voy a revelar la receta secreta para crear la mejor porcelana en frío del mundo desde tu propia cocina. Es ridículamente económica, tan fácil y lo mejor. Con esto puedes crear desde joyería de lujo hasta figuras hiperrealistas que parecen sacadas de una tienda de coleccionistas. Pocos ingredientes, cero complicaciones y posibilidades infinitas. Si quieres dominar el arte de la porcelana y que nunca más se agriete una pieza, no te muevas. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Para esta receta de porcelana en frío vamos a utilizar media taza de pegamento. Es importante que sea cola blanca para madera. La de uso escolar suele estar diluida, esta es mucho más concentrada. También necesitaremos media taza de fécula de maíz, la maicena. Una cucharada de aceite de bebé. Media cucharada de zumo de limón. Si no tienen limón, pueden utilizar vinagre. Media cucharada de glicerina líquida. Luego, crema para manos, puede ser esta o cualquiera que ustedes tengan. Simplemente es para amasarlo. Y luego vamos a envolver en papel de film. Para colorear, una vez tengan la masa y haya pasado 24 horas de reposo, pueden utilizar pinturas acrílicas. Este es un ejemplo de colores. Pueden guardarla coloreada o pueden colorearla en el momento. Voy a realizar media taza. Ustedes podrán multiplicar. Vamos a empezar con media taza de pegamento. Esto puede durar, si lo tienen envuelto, prácticamente un año, bien envuelto en papel de film, y a su vez lo tienen que envolver dentro de un tupper. No puede entrar nada de humedad. Aquí tenemos media taza. Vamos a poner todo lo líquido en una cazuela o sartén. Esto es media cucharada de zumo de limón. Ustedes también pueden utilizar vinagre. Esto lo que va a hacer es un conservante natural para que nuestra mezcla no agarre moho. Pero es importante protegerla de la humedad. Media cucharada de glicerina líquida. Esta es la glicerina líquida. También va a actuar de conservante y va a aportar elasticidad a nuestra mezcla. De momento no estoy poniendo nada al fuego. Una cucharada de aceite de bebé. Si no tienen aceite de bebé, pueden utilizar aceite de cocina, pero recuerden de que este aceite no va a modificar el color y tampoco va a dar aroma. Una cucharada generosa que también va a dar elasticidad. También necesitaremos media taza de fécula de maíz, la maicena. Aproximadamente la misma cantidad que pusimos de cola. Y vamos integrando todo.
Ya tenemos nuestra masa. Lo que vamos a hacer es llevarla a fuego muy bajo para que se vaya cocinando todos estos ingredientes. Si ustedes quisieran amasarlo así, podrían agregar un poco más de maicena para que no quede tan pegajoso y lo hacen en frío, lo que en caliente va a tener mucha más durabilidad y resistencia. Es preferible hacerlo en caliente que en frío, pero depende de lo que ustedes necesiten. Si lo quisieran así, hay que amasarlo mucho para evitar todos los grumos y lo tendrían que conservar en nevera aproximadamente un día para que tenga consistencia. Vamos a llevarlo al calor porque realmente me gusta mucho más el resultado en caliente. Estas son piezas que tenemos hechas aproximadamente hace 3 años o 4. Están perfectas, son con esta misma fórmula. Son galletitas para decorar. Pueden hacer cantidad de cosas. Estas están hechas todas sin molde. Llevamos a fuego muy bajo, unos 60 grados, y es muy importante no dejar de revolver hasta que se haga una bola. La masa va a pasar por varias fases. Ya ven cómo la masa se va recogiendo toda. Es preferible que utilicen una sartén que sea antiadherente y que lo aceiten bien para que no se pegue. Pero se va recogiendo toda y se va a hacer una bola. Ahora lo que vamos a hacer, apagamos el fuego y vamos a amasar aunque esté caliente. Para lavar la cazuela, lo lleven a hervir con jugo de limón y de esa forma se va a ir disolviendo y se va a despegar todo lo que esté pegado. Pero no pongan en la masa partes duras para que no queden grumos ni costras. Sí, de esta forma se va a limpiar solo. Una vez tengamos la masa, es importante hacerlo pronto, hidratarla para que no se seque la superficie y no haga grumos. Tenemos que amasarla bien, aunque esté caliente, que está tibiecita, soportable. Le ponemos crema, un poco, no es necesario, esto también le va a dar aroma. Y lo que hacemos es lo envolvemos bien. Fíjense que ha quedado bastante elástica, muy elástica. Tenemos que integrarla con la crema. Y con esto vamos a hacer adornos, cantidad de cosas. Yo preparé poco, ustedes pueden multiplicar las cantidades. Ha quedado estupenda. Siempre bien envuelta, que no agarre nada de aire. Ha quedado perfecta. Con papel de film la conservamos. La tenemos que envolver, no puede agarrar nada de aire. Y la dejamos reposar. Si notan que como está caliente el papel suda, lo que tienen que hacer es cambiarlo hasta que esté totalmente fría. Cuando la vayan a utilizar pueden colorear o la pueden guardar ya coloreada, no hay problema. Yo la estoy haciendo básica y en base a los diseños que haremos, pues ya les iremos poniendo color. Recuerden protegerla muy bien de la humedad. La envolvemos en papel de film y la ponemos en un tupper. Espero que les haya gustado esta idea y nos vemos en el próximo video.